No, mentiras, sí las pasé. ¿Cuándo? ¿Del día? ¿Qué día? Sí, sí. Entonces, el origen del vocablo inició en la Grecia antigua. El antecedente fue la polis, que significa ciudad. Ahora en Roma también sucedió algo similar, solo que en Roma se llama civitas, que también es un vocablo latino que también significa ciudad. Y también apareció lo que es la República. Yo aquí ya les he dicho que para que se creara el Estado se fueron dando las evoluciones de las personas en las distintas épocas, y cuando se empezó a agrupar, se empezaron a agrupar esas personas, fue que se empezó a consolidar gradualmente el Estado. Es decir, que el Estado no nació o no apareció desde que aparecieron las personas, fueron pasando un proceso de desarrollo y procesos de agrupamientos o agrupaciones de las personas, y poco a poco iban viendo que mientras más personas había en determinado territorio, más conflictos, más problemas iban surgiendo. Entonces vieron la necesidad de ir creando primero ciertas normas para ir regulando su conducta, y luego hasta que crearon el Estado, que es una organización política para el propio fin de las personas. Es decir, en la clase anterior yo les enseñaba el organigrama, ahí se los voy a compartir, eso sí no lo he compartido, que vimos el organigrama de lo que es el Estado de Guatemala. A raíz de la división de poderes que les mencioné en la primera clase, vemos que dentro del Estado hay tres organismos: judicial, legislativo y ejecutivo, y que entre estos no debe haber injerencia, debe de haber una independencia de funciones, y cada una de las funciones de estos organismos está establecida en la Constitución Política de la República. Ya en la clase anterior también vimos el fundamento legal. Bueno, ¿cuál es el fin último del Estado? Que en sí es el objeto del estudio de la teoría del Estado. Les dije que es el bien común, y el bien común significa el bien de la colectividad o de la mayoría. Pero también vimos en el también vimos que cada una de estas funciones de los organismos del Estado están dentro de la Constitución. Por eso no podemos hablar de la teoría del Estado sin separar el derecho constitucional, porque de la Constitución emergen los mandatos o las funciones de cada una de estas instituciones, y también se contempla la estructura orgánica y jurídica del Estado. Aquí vamos viendo también que no podemos también hablar cuando hablamos de la teoría del Estado, también es importante ver que hay otras disciplinas que tampoco pueden pasar desapercibidas en este estudio. Como vemos, la Constitución, el derecho constitucional, es una rama obligatoria que va como de la mano en el estudio de la teoría del Estado, pero también hay otra rama del derecho que también tiene mucha importancia, también con este punto.
nosotros parte de la teoría del Estado es también analizar las distintas instituciones que el mismo Estado crea a través de las legislaciones o de la legislación vigente y que les va dando una función, pero si vemos el derecho administrativo, una rama del derecho público que va a analizar primero los principios del Estado, las instituciones del Estado y se va viendo la clasificación de las instituciones de acuerdo a la Constitución. Vamos a ir viendo, aparte de la división de poderes, hay ciertos mandatos que se van creando en distintas instituciones y por eso en el organigrama que veíamos en la clase anterior vemos que es una estructura perfectamente planificada que está fundamentada en la Constitución, porque si no está fundamentada en la Constitución puede ser declarada de carácter inconstitucional. Entonces, el fundamento de toda organización jurídico-política está en la Constitución, pero vamos a ir viendo que van a haber entidades autónomas, entidades descentralizadas, desconcentradas, vamos a ir viendo que también hay entidades que fiscalizan, van a ir viendo también analizando la normativa y como ya vimos la teoría de Kelsen o la pirámide que dijimos que es una estructura que se le da a la normativa vigente en determinado país. Hicimos la legislación constitucional, la Constitución. A ver quién me puede decir, eso lo mencioné, pero ¿quién crea las leyes de carácter constitucional? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son las leyes de carácter constitucional? La ley de amparo y decisión personal. La ley electoral de partidos políticos. Muy bien. La misión del pensamiento. La ley de... La ley de emisión del pensamiento. Libre emisión del pensamiento. Entonces, están las leyes de carácter ordinario, que son las que emite el Congreso de la República con mandato constitucional, las leyes de carácter reglamentario, y después ya vienen las circulares, las resoluciones, los acuerdos, etc. Entonces, aquí también ya vimos que en Roma encontramos civitas y la república, y también por efectos de conquista también aparece el fenómeno político que se denominó imperio, y no tiene que ver solamente con un territorio, sino también con un nuevo concepto que se llamó poder. Yo les mencionaba en la clase anterior del feudalismo, que era una forma de organización no solo militar, sino que también había unas relaciones de poder entre el amo y el vasallo. Entonces continuaron estas relaciones de poder, y en Italia en el Renacimiento se presentó el problema de tener que distinguir las diversas comunidades particulares en que estaba dividida la península itálica. Luego, en el siglo XVI, se usó la palabra Estado como expresión corriente para designar a toda comunidad política autónoma. En el Renacimiento nace el Estado moderno. Entonces, ven, de acuerdo a la historia, se ha ido denominando de diversas formas, pero en la actualidad ya nosotros podemos identificar el Estado moderno, y vemos que así como las distintas sociedades de las personas en distintos territorios va evolucionando en muchísimos aspectos sociales, culturales, económicos, educativos,
en cuanto al comercio, así el Estado también va evolucionando, van creando nueva normativa, nuevas instituciones y nuevas funciones de acuerdo a las necesidades sociales, económicas, políticas de las determinadas sociedades en donde uno se encuentra, ¿verdad? Nosotros ahorita, esto puede ser como un poco aburridito, pero es el antecedente del Estado, y luego ya nos vamos a centrar, ya digamos, le vamos a dar énfasis a nuestro Estado, porque a nosotros nos interesa saber, conocer la realidad nacional y cómo el Estado ha evolucionado, en cómo se han ido modificando las leyes a conveniencia de las necesidades actuales, y de esta forma se va transformando el MINSA. Desde la denominación hasta su forma de organización, y ahí vamos viendo también en las distintas épocas. En lo antiguo, el hombre se ha caracterizado desde la antigüedad por vivir en sociedad. Desde que se formó el hombre, se fue creado, fue lograr una armonización con las demás personas, y fue teniendo relaciones de convivencia con las mismas. En la época antigua se dio el sedentarismo, que es la primera manifestación de activación del hombre. Yo después, al finalizar, este tema es un poquito largo, pero al finalizar yo les comparto la presentación. Entonces, de esta forma, es un sedentarismo, fue la primera manifestación de agrupación urbana, ya que al vivir en precarias condiciones y a merced de la naturaleza, se vio en la necesidad de organizarse en pequeños grupos. Como una primera formación estatal tenemos en primer lugar también a Egipto, también Grecia y los griegos. En Grecia la autoridad no estaba basada en una sola persona, sino en una agrupación de personas que se denominaba consejo de ancianos, y eso es como también un antecedente a la creación del Estado, porque el Estado, si vemos el Estado, dentro del Estado hay un componente que tiene relación con el mismo, que es el gobierno. Son las autoridades como un gobierno, y que si bien nosotros como guatemaltecos, en este caso, elegimos a nuestros representantes ante el gobierno central, igualmente en sociedades anteriores fueron denominándose de esta manera, entonces consejo de ancianos. Bueno, en la época medieval, durante la Edad Media, también se dio el poder feudal, que también tiene que ver con las relaciones de poder. Ahora, en la época moderna, tuvo su origen con la Revolución Francesa, y la mayor aportación en esta época fue la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esto también se fundamentó en la teoría de Gustave Eiffel, que escribió la obra El Contrato Social. Entonces, ese es otro fundamento. También está la época contemporánea. Del siglo XVI al siglo XVIII, y el Estado se utiliza para denominar a una comunidad política y en particular designar una demarcación territorial dentro del Estado. Y vamos a ir viendo aquí más adelante
vamos a ir viendo que el Estado está conformado por distintos elementos. Vamos a ir viendo que está conformado por la población, por el territorio, y aquí una ciudadanía, una nacionalidad. Entonces, ¿cómo podemos definir el Estado? El sentido amplio es un conglomerado social, político y jurídicamente organizado y asentado en un territorio determinado, sometido a una actividad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Y esto está como que fundamentado o respaldado en el artículo 141, que establece que la soberanía radica en el pueblo, en la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales. La subordinación entre los mismos es prohibida. Ahí está una. Entonces, para la creación del Estado se tuvieron que dar diversos acontecimientos a través de la historia que fueron los antecedentes, dependiendo de cada país y cada época, se fueron dando ciertos antecedentes hasta llegar a hoy a lo que es el Estado moderno. Pero vamos a ir viendo que conforme va pasando el tiempo, se va modificando esta estructura jurídico-política. También aparece lo que es el Estado teocrático, que es una organización del Estado de acuerdo con principios y normas de una religión. El Dios se revela a través de profetas. Estos son utilizados por los clérigos que lo adaptan y aplican a los tiempos y a las circunstancias concretas. También aparece el Estado absolutista, que es un Estado, es un país cuyo sistema político concentra toda la autoridad en la figura del soberano. Es característico de las potencias europeas de la era moderna. Ahora viene también el Estado de Derecho. ¿Quién me puede definir qué es Estado de Derecho? Es un término muy mencionado en la actualidad. Tal vez sería un Estado regido por normas jurídicas imperativas. Muy bien. Primero es una organización que se va a regir por la Constitución. En principio por la Constitución, porque en ella ya dijimos que se establecen los principios individuales y principios colectivos que van a regular la función administrativa del Estado. Y hay leyes escritas e instituciones ordenando en torno a una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades institucionales, que se someten a las normas de esta. Y cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita, y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y órdenes. Es un Estado de Derecho cuando se organizan las leyes y fijan límites, derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento. Entonces, Juan, en el Estado de Derecho es una forma de organización, es donde se va a respetar una constitución, en este caso nuestra constitución
Constitución Política de la República, ya que es el fundamento. Ahí están establecidos los principios, las instituciones, qué autoridades vamos a ver, está establecida qué forma de gobierno tiene Guatemala y las autoridades deben de respetar en todo momento, en toda decisión, aunque muchas veces hay situaciones que atentan contra este Estado de Derecho. Por ejemplo, ustedes es de conocimiento público que actualmente se están eligiendo a los representantes titulares y suplentes que van a ser los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es un año político que se va a elegir al fiscal general, al jefe de la Contraloría General de Cuentas, etc. Pero ¿qué pasa en relación a la elección del Colegio de Abogados y Notarios? Se ha establecido que para este proceso de elección al candidato a magistrado titular del Colegio de Abogados participan abogados y los profesionales de las carreras afines, pero si ven la Constitución establece que solo los abogados. Entonces un grupo de abogados planteó un amparo en contra de las elecciones y se argumentó que no tenían que participar. La sala fue sala 4 de los jueces fue la que resolvió que se dejaban fuera a los profesionales afines. Aquí hay mucha tela que cortar. Esta es una resolución política, porque si bien se pueden interponer diversas acciones, es importante, jóvenes, primero respetar los momentos en que se puede interponer una acción de amparo. ¿Por qué no se planteó cuando se estableció ese precepto? Porque ahorita en el proceso de elección se da, entonces son situaciones que pretenden retrasar los procesos, que pretenden atentar el Estado de Derecho, porque se pueden plantear estas acciones de carácter constitucional, pero no dentro del proceso, ¿me entienden? Pero actualmente sabemos que para favorecer a unos y para afectar a otros, también, si bien la división de poderes establece que no debe haber injerencia entre poderes, en esas situaciones, en esos procesos electorales, es común que se atente contra el Estado de Derecho y respeten la Constitución. Entonces, les digo en teoría, vamos a ver que el Estado de Derecho es uno, la democracia es otra, pero en la práctica, lamentablemente, tenemos los órganos jurisdiccionales que son los encargados de resolver los conflictos de intereses que existan entre particulares del Estado, muchas veces irrespetan la Constitución y el Estado de Derecho por favorecer a ciertos sectores de la población. Y esto pues es normal. Igualmente en el proceso electoral anterior, un juez, no lo menciono, pero que tiene tomó la decisión de cancelar un partido político cuando la ley electoral de partidos políticos establece que el ente competente para inscribir o cancelar un partido político es únicamente el Tribunal Electoral. Pero les digo esto, como Estado de Derecho, vemos que en teoría pues, qué bonito se lee, ¿verdad? Es como un ideal, pero en la práctica, para favorecer a nuestros sectores,
resuelve cada cosa que atenta como el Estado de Derecho, es decir, el conflicto según las reglas. También establece principios individuales y colectivos. También vemos que en la consulta